¿cuál es la función, entre comillas, lo que dice la literatura del sistema inmunológico? Es protección. Como dice inmunidad, protección. Entonces, protección frente a la enfermedad, en este caso, infecciones. Ese es su principal objetivo. Tiene otros más, pero ese es su principal. Para eso requiere de un sistema para poder combatir, si dan el término, estas infecciones. Este es el sistema inmunitario, que está compuesto por células y moléculas, ¿verdad? Células, tanto de inmunidad innata y adaptativa. Ustedes ya lo están viendo, y creo que mañana van a tener una maratónica, ¿no ven? No van a ir al gran poder entonces. ¿Ya? Y para eso requiere una respuesta inmunitaria, es decir, da el estímulo al agente patógeno, el sistema inmunológico se organiza y posteriormente da una respuesta. Sí, eso es lo que habitualmente pasa. Pero ¿qué pasa cuando eso falla? Aparte de las inmunodeficiencias primarias. Wallerich, por ejemplo, acuña el término de horror o tóxicos, miedo al envenenamiento. Antes o en el siglo XX, para 1948, Barnett habla de la hipótesis del clon prohibido y la tolerancia adquirida. ¿Sí? Clon prohibido significa que él ya sospechaba de que había células que probablemente no eran buenas para nosotros y de alguna u otra forma pues había mecanismos por los cuales sufrían apoptosis, ya sea de forma interna o algo que hacía que tuviera apoptosis. ¿Sí? Se destruían. Y ya para el año 1959, con este experimento que hicieron el ratón NSKP, pudieron descubrir que había anticuerpos antitiroideos, ¿sí? Y de ahí como que ya fueron, porque fue la primera prueba de que existía inmunidad. Ahorita vamos a ver qué significa o su definición. Miremos por ahí, lo vamos a ver atrás. Entonces, autoinmunidad, hemos dicho que existe un sistema inmunológico que da una respuesta, ¿verdad? Nos dice que son trastornos causados por la respuesta autoinmune alterada. Es decir, en simples palabras, que el sistema inmunológico reconoce antígenos propios como extraños y produce algún daño a nivel de los tejidos. Si yo, por ejemplo, me hago un corte por mecanismos de reparación, cicatrización, inflamación, todo lo que ustedes están viendo, yo seguro voy a tener células nuevas, ¿verdad? Por el aspecto de meiosis o mitosis. Esas células por el sistema inmunológico también son reconocidas, pero te reconoce mis propias células como propias. Pero cuando existe autoinmunidad, esas células que son propias son reconocidas como extrañas. Y cuando son reconocidas como extrañas, ¿qué hace el sistema inmunológico? Trata de destruirlo, daña, ¿verdad? Eso es lo que pasa, en simples palabras. O lo que dice abajo es un síndrome clínico que es causado por la pérdida de la tolerancia inmune. Ustedes han debido ver con la doctora Cortés acerca de la tolerancia inmunológica. ¿Sí? Frente a lo propio. Cuando se pierde esa tolerancia, pues pasa que se reconocen antígenos propios como extraños, ya sea por la activación de células T o linfocitos B o ambas, y que conducen a daño tisular. Ya cuando existe daño tisular ya hablamos de una enfermedad. ¿Ok? Entonces, este tipo de enfermedades autoinmunes engloban más o menos entre el 10 al 5% de patologías a nivel mundial, es decir, no es nada menospreciable. Además de que son diversos, existen más de 100 enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Y el concepto de Cole, que dice, es lo que hemos visto hace ratito, que el sistema inmune es pleitotrópico, dice que nos protege frente a infecciones, pero puede fallar a distinguir lo propio del ajeno. ¿Sí? Puede defendernos frente a bacterias, virus, pero en algún momento también puede haber alguna falla y distinguir, ¿no? Y puede reconocer lo propio como ajeno y producir una ruptura específica de esa tolerancia. Así como podemos ver ahí en la imagen, ¿no? Que tenemos linfocitos, en teoría células propias, y pues las células que nos definen a nosotros cuando destruyen o lastimamos. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar nada más lo que ya hemos llevado, ¿no? La maduración de los linfocitos T.
solamente en este ejemplo porque pasa lo mismo a los linfocitos B, casi lo mismo. Sabemos que hay células epiteliales de linfocitos B, tanto en la corteza como en la médula, que sufren la selección positiva y negativa. ¿No ven? Los CD8 positivo, luego CD8 negativo y CD4 positivo. Todo lo que ustedes ya van a ver o ya han visto con la doctora es lo que pasa acá. Hay esta primera, si lo término, selección positiva de nuevo. Van a buscar genes que son autoreactivas y los se destruyen o les tocan y pues se mueren, ¿no? Así va a haber apoptosis inducida. Luego, a nivel de la médula, las células dendríticas de igual forma, si son reconocidas como extraños, van a sufrir apoptosis y por lo tanto, cada vez que se generen linfocitos T autorreactivos, o sea, aberrantes o que pueden producirnos daño y que no están estructuralmente confeccionadas como linfocitos CD4 o CD8, pues van a ser destruidos. Pero, en muchos casos, pese a esta selección positiva y negativa, va a haber algunos siempre que se va a fugar, va a escapar a estos controles y va a retardo. ¿Sí? Y por lo tanto, después de la maduración de los linfocitos, por eso tenemos linfocitos CD4, CD8, los linfocitos reguladores, como han debido ver ustedes que lo van a ver, y luego tenemos células o linfocitos T autorreactivos que pueden producirse en pequeñas cantidades y escapan a la periferia y pueden hacer estragos. En algunos casos es simplemente circular y en algún momento quizás un linfocito T regulador lo reconozca y lo vaya a destruir. Puede pasar, como cualquier otra cosa, ¿no? A veces hasta, como dice, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Es casi lo mismo, sí. Nuestro sistema inmunológico está diseñado así. Pero a veces puede escaparse esas células T. Lo mismo puede pasar con células B. Por esa razón puede haber linfocitos T autorreactivos y linfocitos B autorreactivos. ¿Sí? Entonces, conociendo que estos linfocitos B autorreactivos pueden producir daño tisular, o linfocitos B autorreactivos también que pueden producir daño tisular, sabemos que va a haber esta ruptura de la tolerancia inmune. Por eso, linfocitos T o B que van a empezar a reconocer células propias como extrañas, pero para que eso suceda y se active y produce daño tisular, tiene que haber una predisposición genética y también factores ambientales, más esta pérdida de tolerancia recién se puede expresar en la enfermedad. No es una suma como está como en las matemáticas, pero hay dos factores genéticos y ambientales, y más esta ruptura de la tolerancia nos puede producir una enfermedad ya sea inflamatoria con daño tisular. Lo que hemos hablado en la anterior clase de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. ¿Sí? Algo bien interesante, estos mecanismos de tolerancia. Puede haber una autoinmunidad fisiológica. ¿Qué significa? Puedo tener linfocitos T y B que están circulando dentro de mi torrente sanguíneo, en mí ahorita, pero yo no expreso ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Hay otros entes a nivel periférico que van a regular esa respuesta inmune. Ejemplo, si tuviera linfocitos B autorreactivos, igual ustedes, si ahorita he recibido, no sé, a los 15 o 10, no sé cuántos están acá, anticuerpos antinucleares, entre comillas, probablemente 5 o 6 de ustedes sean positivos, pero eso no significa que tengan lupus, por ejemplo, o alguna otra enfermedad autoinmune, simplemente anticuerpos. Y de aquí quizás a 2 meses le vuelvo a tomar y salen negativos, simplemente esos linfocitos B autorreactivos pues han sido destruidos. Por eso dice ahí, es transitorio, o sea, va a perderse, no produce daño, y pues de una u otra forma, como dice ahí, por una homeostasis, van a ser eliminados en algún momento. Pero hay algunos que son patológicos, que pese a todos estos mecanismos reguladores, tanto centrales como periféricos, igualito escapan y empiezan a producir estragos, produciendo una disregulación inmunológica tanto innata como adaptativa. Por eso les decía acá, la presencia de anticuerpos, como ejemplo ALA o factor reumatoideo, que eso es bien frecuente, aumentan con la edad en personas sanas. A medida que nosotros vamos envejeciendo, estos linfocitos B autorreactivos pues aumentan también en cantidad y por lo tanto van a empezar a producir estos anticuerpos, ¿sí? Pero algo bien interesante y que menciona ahí es que dice que la enfermedad, cuando existe ya daño recién en enfermedad, solo ocurre cuando se activan los mecanismos de inflamación. Por eso te dice, ¿no? Anticuerpos positivos
no indica que tengas enfermedad, a no ser que tengas síntomas, donde ya vemos la expresión de ese daño tisular que nosotros tenemos. ¿Ok? A veces tienen anticuerpos sanos y por alguna razón les han pedido, o factor reumatoide, y sale positivo, ay, no tengo artritis. Si no tienes síntomas, ni nada. Pero si tienes síntomas, pides a que se correlacione. Entonces, si hay daño tisular, se está expresando también desde el punto de vista de autorreactividad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la carga genética, que es uno de los pilares fundamentales, podemos hablar que puede ser monogénica, poligénica o los dosis no HLA. Ustedes ya hoy día, creo que van a tener su clase mañana, ¿verdad? Del complejo de HLA o complejo mayor listo compatibilidad, ¿verdad? Ya lo llevamos, profesor. ¿Ahí están? Ah, están captos. Entonces, cuando hablamos de monogénico, significa que un gen nada más está alterado y ese gen puede expresar alguna enfermedad. Por ejemplo, el gen aire, que de una u otra forma hay una falla en la selección negativa. Hemos hablado de positivo y negativo. Entonces, como hay una falla de la selección negativa, escapan a nivel periférico estos linfocitos y por lo tanto pueden tener, como dice, fuga de linfocitos T autorreactivos, o sea, están circulando. ¿Por qué? Porque este gen está alterado. O lo mismo del gen IPEX, del gen del FOXP3 en relación a los linfocitos T reguladores. Por lo tanto, si no tengo tantos linfocitos T reguladores a nivel periférico, esa respuesta que yo espero normal, son competentes, va a disminuir. Entonces no va a ser tan fácil el control a nivel periférico, o el gen ese bla 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 bla, falla en la apoptosis, como en el polígono, así que solamente un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a haber apoptosis, por lo tanto no va a poder eliminar esas células T autorreactivas. ¿Sí? Se dan cuenta que un gen puede ser una enfermedad. ¿Sí? O desencadenar, no hace desencadenar. O cuando hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad, que es distinto, por ejemplo, tengo el HLA por de P de R, si tengo Q2 de 8Q, se asocia con la enfermedad celíaca. Si por ejemplo fuera flaquito, te diera diarrea, mi panza sobredistendida y me hacen anticuerpos antigliadina o transglutaminasa, y digo, puede ser celíaco, me hacen un HLA, probablemente tengas ser celíaco, o la artritis reumatoide con un HLA de R4, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de HLA, se puede también genéticamente puede expresarse en alguna enfermedad, o cuando hablamos de un LOCI, una cadena grande, la HLA se va al término, donde hablamos de genes en sí, de autoinmunidad compartida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este gen TPN22 regula muchas señales de los linfocitos T. Si está alterado, fácilmente puede expresar diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus o Graves, enfermedad de Graves. Solamente por tener mutación, por alteración de este enlace del cromosoma. Solamente tener esa alteración, puedo fácilmente expresar esas enfermedades o asociarse a esas enfermedades. Entonces, genéticos, HLAs y no HLAs. ¿Sí? Esos son los tres principales, si vale el término, componentes desde la carga genética que pueden tener aquellas personas que tienen alguna enfermedad autoinmune. ¿Sí? Lo otro son los factores ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, han debido ver que en muchas enfermedades autoinmunes o reumatológicas, como ustedes han visto en reumatología, son más frecuentes en mujeres, otros en varones. Por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto y el lupus, como dice ahí en esta bibliografía, dice 9:1, más frecuente en varones que en mujeres. A excepción, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad autoinmune a nivel del tracto gastrointestinal, que es la relación casi 1:1. Hay algunas, por ejemplo, la púrpura de Henoch-Schönlein, que es una vasculitis del tipo IgA, es más frecuente en niños y en varones que en relación a mujeres. Entonces, cada uno tiene su peculiaridad. Y algo bien interesante, que es el factor de vitamina D, que van a ver dentro de su carrera como médicos, la vitamina D, aparte de considerarse como un nutriente esencial, también es un buen inmunomodulador. Se ha visto, por ejemplo,
desde el punto de vista geográfico, aquellas personas que viven casi cerca de la línea de Ecuador, donde recibimos más los rayos solares y por lo tanto también producción de vitamina D, la incidencia de casos de esclerosis múltiple es menor a 15, en comparación a aquellos que viven alejados de esa línea del Ecuador, donde la frecuencia aumenta más de 200 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, la vitamina D también juega un papel bien importante en estas enfermedades. Por esa razón, nosotros cuando vemos esto, a veces los inmunomodulamos con vitamina D, porque es bien importante, ¿no? Y la hipótesis de la higiene, que también aplica un poco en relación a las enfermedades alérgicas en países desarrollados, donde están, si quieren, término, están más limpios, tienen más incidencia también de estas enfermedades, como las enfermedades alérgicas, en comparación a países subdesarrollados que no son tan higiénicos, ¿no? Por su menor exposición infecciosa. Ok, entonces, esto nada más es el resumen de lo que ya les he mencionado anteriormente. Vimos cómo se producen con la maduración de linfocitos B y el timo, ¿verdad? Linfocitos B, que arriba, que es la médula ósea, y el timo, que es donde maduran los linfocitos T. De la médula ósea tenemos una tolerancia central, hemos hablado, luego periférica, y pues voy a empezar a producir. Algunos escapan a anticuerpos, bueno, linfocitos B y T autorreactivos, esos que están malos entre comillas y empiezan a producir anticuerpos. Y estos pueden ser transitorios o existir mucho tiempo y al final desaparecer y no producir nada, pero si se asocian factores genéticos y ambientales, puede tener enfermedad. ¿Sí? ¿Ok? Probablemente todos acá tengamos esto de autoinmunidad. Por eso si ahorita les mido ahorita anticuerpos antinucleares, capaz uno salga positivo y se va a asustar. Pero simplemente puede que estén. A no ser que esa persona tenga predisposición genética y estos factores ambientales que pueden hacer o activar la enfermedad. ¿Ok? Acá lo mismo. Y estos factores ambientales pueden ser microorganismos, xenobióticos, alteración de la apoptosis, la nutrición. ¿A qué me refiero con microorganismos? Bacterias, virus, parásitos u hongos pueden hacer que aparezcan enfermedades autoinmunes. O el uso del tabaco, por ejemplo, la artritis reumatoide, la luz ultravioleta por el lupus. Por eso las personas que tienen lupus tienen que utilizar protector solar, gorros, ¿verdad? Porque se puede activar. O algunas veces fármacos, por ejemplo, el lupus inducido por fármacos, o metales pesados, la alteración de la apoptosis, o la microbiota, que aunque no lo crean, en todo se mete el microbioma humano en sí, o la microbiota de todo lado, ¿no? Que a nivel gastrointestinal, pulmonar, etc. O desde el punto de vista nutricional, con el yodo, vitamina D o el gluten. Todo esto, pues si hay producción de autoantígenos, por ejemplo, por apoptosis, o alteración de la micronutrición, o estos factores de microorganismos xenobióticos que pueden actuar como mimetismo molecular, pues todos van a hacer que se produzcan linfocitos T y B autorreactivos, y estos B van a producir autoanticuerpos que van a lesionar y por lo tanto producir enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades autoinmunes organolocalizadas. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿Tú qué enfermedades autoinmunes conoces o reumatológicos conoces? Aparte del lupus reumatoide. Sí. Ojo, dice que son más de 100. Sí, osteoartritis. Osteoartritis no es una enfermedad. No, bueno, que depende. ¿Tú? ¿Otro? Aparte de lupus, artritis y Sjögren, esta triada clásica. ¿Quién más? ¿Algo más? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, ya hemos hablado ahí. ¿Otro? Takayasu. Arteritis y Takayasu, sí, es una vasculitis de grandes vasos. ¿Qué más? La fibromialgia no es. ¿No? Hepatitis autoinmune. Bueno, hepatitis autoinmune, ¿qué más? Los que estaban con consulta conmigo ayer, ¿quiénes eran? Hemos visto a 2 niños con la misma enfermedad. ¿Qué era? Les he dicho, esta niña. Encefalitis autoinmune. Encefalitis autoinmune. Entonces, son más de 100. ¿Ok? El mimetismo molecular, como les dije hace rato, puede ser inducida por fármacos o procesos infecciosos, ¿no?
Propagación del epítope significa que se va, como quien dice, el anticuerpo se pega al epítope o al antígeno y eso empieza a activar la respuesta inflamatoria, ¿no? O algunas veces, hay algo bien interesante, se llama el bystander activation, que los linfocitos de otros reactivos pueden estar durmiendo, sí, ahí ambulando sin hacer nada hasta que alguien lo despierta. Y ese despertar pues lo va a activar y por lo tanto expresarse enfermedad. Por ejemplo, si nosotros hablamos, bueno, alguna vez ya me pasó, hace unos 3 años tuve un niño en el hospital que tuvo lupus eritematoso sistémico, tenía 4 añitos, ¿ya? Al final, batallamos mucho, pero al final falleció. Y a las 2 semanas, la mamá era asintomática, a las 2 o 3 semanas, la mamá vino y tenía también datos de artritis, dolor y todo eso, y luego me entero que había tenido también lupus. Pero antes de eso no tenía nada. Probablemente el factor haya sido el estrés o todo ese impacto que ha tenido, entonces puede que haya sido eso. Ha tenido factores genéticos, probablemente, factores ambientales que pueden ser hormonales y todo. Seguramente ya tenía anticuerpo, todo eso simplemente lo ha detonado, ha despertado y ha empezado a producir la. Sí, por ejemplo, el Epstein con el lupus, la esclerosis múltiple se correlaciona mucho. Hay como activadores. Lo que hemos dicho hace rato en la microbiota, por ejemplo, el Formicutis o bacteroides, cuando cambia la flora gastrointestinal, fácilmente puede tener efectos tipo 1, celiaquía. O, por ejemplo, esto les ha debido hablar el doctor de reumatología. ¿Sí? Es una bacteria a nivel de cavidad oral que han visto que se correlaciona mucho con la enfermedad que se llama artritis reumatoide o la enfermedad celíaca, con el gluten o el yodo, por ejemplo, con el alto consumo aumenta la lignasa con la tiroglobulina o los xenobióticos, ¿no? El fumar, fármacos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la artritis reumatoide actúa como circulación, ¿verdad? Y en el lupus también. O los fármacos que pueden producir lupus inducida por fármacos, pero lo bueno es que si suspendes, revierte la enfermedad. Entonces, si nosotros hablamos acerca de cómo los clasificamos, decimos órgano-específicas y sistémicas. Órgano-específicas significa, piensa en un órgano y dale simplemente un nombre. Encefalitis, hepatitis, anemia hepatitis, trombocitopénicas inmunes, UCE, vitiligo, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué más? Uveitis autoinmune, foritis autoinmune, orquitis autoinmune, etcétera, etcétera, etcétera. O enfermedad pulmonar intersticial autoinmune, quieren conocer. Y patologías sistémicas, miopatía, lupus, artritis, Sjögren, proceso, síndrome antifosfolípido, polimiositis, dermatomyositis, esclerosis sistémica, las vasculitis de grandes vasos y aquellos que no son ancas y bancas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando hablamos de órgano específico es un órgano bien especial. Cuando es sistémico significa que abarca muchas. ¿Sí? Entonces el mecanismo, ya lo saben, toxicidad tipo 1 y 2. La causa lo estamos viendo actualmente. Entonces, si tomamos por ejemplo la cirrosis biliar primaria, así se llama, es una enfermedad autoinmune, si nosotros ponemos en práctica lo que hemos mencionado, el blanco, o sea, van a ser las células o que se encuentran en los conductos biliares intrahepáticos pequeños. ¿Qué anticuerpos puede encontrar ahí? Los AMPs, que son anticuerpos antimitocondriales, que más o menos tienen el 95% de especificidad, y el objetivo es una proteína que se llama PDC-E2. ¿Sí? El gatillo ambiental, entre comillas, puede ser un aditivo una molécula que se llama ácido 2-octiónico, que se puede encontrar en cosméticos y en aditivos alimentarios, que puede ser el factor gatillante o factor ambiental, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Nos dice que modifica la química de los antígenos mitocondriales que provoca el hematismo molecular, y es más frecuente en mujeres que en varones. Entonces ahí vemos anticuerpos, vemos el órgano blanco, el factor ambiental, y que también es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Aquí nos faltaría solamente el HLA, ¿verdad? Que podríamos solicitar. También, bueno, son 9 muy poquitos, pero también se puede hacer.
Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades autoinmunes, han visto ustedes ahí el día martes, tanto hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3, ¿cuál es la característica? Inflamación. Entonces yo busco laboratorios inespecíficos por un hemograma, puedo encontrar quizás neutrofilia que me denota inflamación. Ustedes saben, con el proceso inflamatorio, ¿qué es lo que más abunda? Neutrófilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a encontrar? PCR elevada, PES acelerada, puedo encontrar enzimas hepáticas incrementadas, porque es lo que puedo encontrar. En algunos casos también puedo encontrar ferritina, que es otro marcador inflamatorio abundante, AST, aleta, enzimas hepáticas, enzimas en donde procesos inflamatorios también se puede incrementar. Y en muchos casos, si yo tengo sospecha de que puede un órgano blanco, podría ser el riñón, una forma indirecta de saber es que yo pueda pedir un examen general de orina y pueda encontrar proteínas o sangre en la orina, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué es lo que me puse, de manera general puedo solicitar estos estudios de laboratorio, pero también puedo ser muy específico, ¿no? A todo pedir autoanticuerpos, que les encanta a veces estudiar el ato en reumatología. Pero algo bien importante es lo que nos dice ya, ¿no? La presencia de estos anticuerpos no garantiza el diagnóstico de la enfermedad, siempre va acompañado de la clínica. Eso es bien importante. Factor reumatoideo, apoya artritis reumatoide. Anti-CSP o anticuerpos cíclicos ciculinado perdido, también se clínica con artritis. Está acompañado, por ejemplo, el anticuerpo antinuclear puede estar presente en el lupus, artritis hepático juvenil, enfermedad mixta de tejido conectivo, esclerosis sistémica, tiroiditis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Graves, incluso en pacientes sanos. El año no es tan específico, pues está presente. Incluso nosotros ya les dijeron por qué. Sí, el anti-DNA-DS no frecuente el lupus. El complemento, casi todas las enfermedades mediadas, ¿verdad? Por complemento, que es casi hipersensibilidad tipo 3. Crioglobulinas en algunos casos, anticuerpos antifosfolípidos u órganos específicos, y lo que les encanta muchas veces al final de los anticuerpos del complejo PENA, que dicen, PENA, que son anticuerpos específicos. Tenemos el anti-SMID, RNPA, SSA, COROLA, centrómeros, SSL70, LPL, o el MIR, bueno, ya son esas específicas para procesos inflamatorios a nivel del músculo. Entonces, dependiendo qué es lo que yo sospeche, se puede solicitar anticuerpos. Si es, entre comillas, sospecharía de una encefalitis autoinmune, lo que vieron sus compañeros ayer, pues yo buscaré en pediatría, lo más frecuente son los anticuerpos anti-NMDA o receptor N-metil-aspartato, que eso es lo que voy a buscar. Para hepatitis autoinmune, de igual forma, puedo buscar anticuerpos anti-LKN1 o 2, dependiendo cuál encuentre. Entonces, dependiendo de lo que sospeche, yo voy a buscar anticuerpos antitiroideos de igual forma. O en la enfermedad inflamatoria intestinal, un anticuerpo que se correlaciona son los ácidos. O en las vasculitis, algas y mangas, etc. Entonces, todo depende de la sospecha que yo tenga, pueda solicitar o no estudios de laboratorio. ¿Sí? Hemos visto el conteo de células o un hemograma, bioquímica sanguínea, anticuerpos, que pueden ser muy específicas o no. Estudios adicionales, también se puede optar por la biopsia que hemos hablado antes de ayer, en algunos casos test genéticos, tometría de flujos, citoquinas, o de imagen, rayos X, resonancia, etc. Todo para coadyuvar al diagnóstico de la enfermedad que nosotros sospechemos. ¿Ok? Siempre va un algoritmo: clínica, algunas veces laboratorio, algunas veces imagen, y algunas veces también vamos a requerir biopsia en muchos casos para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, la serología, o anticuerpos, y lo que ya han visto ustedes en reumatología, ¿no? La terapia basada en la inmunosupresión o inmunomodulación, como ustedes quieran ver, ya sean con corticoides, inmunosupresores, quimioterápicos como la ciclofosfamida gamma, o anticuerpos monoclonales, que eso ustedes lo deben estar viendo con el doctor Villarruel, ¿no? Entonces, tratamiento de enfermedades generales. Ustedes, mejor que nadie, han pasado todo un lote de reumatología sobre este tipo de enfermedades multidisciplinarias, no solamente reumatología reumatológica, requiere de otras especialidades, la farmacológica con áreas corticoides, inmunomodulación, inmunosupresión, plasmafaresis, trasplante, o los
ayudan o coadyuvan en estas enfermedades, ¿no? Y en lo futuro, pues, lo que se quiere es restaurar esa tolerancia inmunológica. El año pasado hubo el premio Nobel y dan gran importancia a estos linfocitos T reguladores. Se dice que ese es el causante. Ahora ya no es tanto la pérdida de tolerancia o esa, sino esos linfocitos T reguladores son los responsables de que hayan estas enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Es eso? ¿Preguntas, consultas?